Antes de Oscar de la Hoya, antes de Mikey García, antes incluso de Andy Ruiz, hubo otro mexicoamericano que parecía destinado a conquistar el boxeo mundial. Un peleador tan talentoso que por un momento hizo creer a todo Estados Unidos que había nacido el próximo monstruo del ring. Su nombre era Tony Ayala Jr. y su historia no terminó entre aplausos. Terminó convertida en una pesadilla. Tony Ayala Jr. nació y creció en San Antonio, Texas, en una zona marginal a la que muchos llamaban despectivamente Brown Town, el barrio marrón. Un lugar golpeado por la pobreza, la violencia, las pandillas y el abandono. Para muchos jóvenes mexicoamericanos de aquella época, salir de ahí parecía imposible. Pero Tony tenía algo diferente, tenía puños. Desde niño mostró una agresividad y una habilidad sobrenatural para pelear. Mientras otros muchachos soñaban con sobrevivir al barrio, Tony soñaba con dominar el mundo. Y durante un tiempo, parecía que realmente iba a lograrlo. En su adolescencia ganó el Campeonato Nacional de los Guantes de Oro, el mismo galardón que habían conquistado leyendas como Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard y Mike Tyson. Pero incluso eso no alcanzaba para describir el nivel de expectativa que existía alrededor suyo. Las habilidades de Tony eran tan absurdamente superiores para su edad, que cuando el campeón mundial welter de la WBA, Pipino Cuevas, llegó a San Antonio en 1977 para entrenar, el joven Ayala, que apenas tenía 14 años, estaba convencido de que podía plantarle cara. Y según quienes estuvieron ahí, lo hizo. Tony Padilla, promotor de boxeo en San Antonio, recordaría años después aquella sesión de sparring. Según Padilla, Lupe Sánchez, manager de Pipino Cuevas, terminó furioso y le dijo a su campeón: ¿No te da vergüenza que un muchacho de 14 años te haya hecho eso? Desde ese momento comenzó el mito. La sensación de que Tony Ayala no era normal, que había algo distinto en él, algo especial, o quizá algo peligroso. Finalmente, en 1980, con apenas 16 años, debutó como profesional, el mismo año en que Julio César Chávez iniciaba su carrera en México. Pero mientras Chávez peleaba contra rivales desconocidos en pequeñas arenas, Ayala ya estaba siendo probado contra boxeadores experimentados y clasificados mundialmente, y los destruía. Peleaba como alguien mucho mayor, como alguien que disfrutaba lastimar. Su estilo era brutal, agresivo y despiadado. Caminaba hacia adelante como un toro furioso, presionando sin descanso, golpeando al cuerpo, rompiendo voluntades. Los comentaristas lo adoraban. La televisión lo adoraba. Los promotores estaban obsesionados con él. Con solo 17 años apareció en una de las carteleras más importantes de la historia moderna del boxeo. Sugar Ray Leonard vs. Thomas Hearns. A los 18 años, Bob Arum declaró públicamente: el mejor peleador joven que he visto en mi vida. Y no era el único. Angelo Dundee, histórico entrenador de Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard y José Mantequilla Nápoles, decía que no existía límite para lo que Tony Ayala podía lograr. Muchos estaban convencidos de que se convertiría en el primer gran ídolo mexicoamericano del boxeo, mucho antes de Oscar de la Hoya. La fama comenzó a crecer. Las entrevistas, las luces, el dinero, la sensación de invencibilidad. Pero detrás de toda esa gloria, algo ya estaba pudriéndose. Tony creció en un entorno extremadamente conflictivo. Violencia, drogas, alcohol y constantes problemas de conducta rodearon gran parte de su juventud. Quienes lo conocían describían a un joven explosivo, impulsivo y obsesionado con la aprobación de los demás, especialmente de las mujeres. Algunos periodistas de la época señalaron que Ayala resentía profundamente el rechazo que sentía por parte de ciertas mujeres blancas de clase media, algo que mezclaba con inseguridad, resentimiento y una necesidad enfermiza de validación. Mientras más famoso se hacía, más fuera de control parecía estar. Pero nadie quería detener la máquina, porque Tony Ayala generaba dinero, y seguía ganando. En noviembre de 1982, llegó el momento más importante de su carrera. Con apenas 19 años enfrentó al argentino Carlos Herrera, clasificado número 1 de la WBA y ex candidato mundial con récord de 47 victorias y solo 6 derrotas. La pelea definiría al próximo retador obligatorio por el Campeonato Mundial Super Welter. Era la oportunidad de su vida. Y Tony Ayala hizo pedazos a Herrera. Lo noqueó en apenas 3 rounds. Esa noche se convirtió oficialmente en contendiente mundial. El contrato contra el campeón Davey Moore
ya comenzaba a tomar forma. Incluso se hablaba de posibles peleas futuras contra Roberto Durán. Tony finalmente había escapado del barrio. Había llegado a la cima. Pero por desgracia, el barrio nunca salió de él. La noche de Año Nuevo de 1983, apenas semanas después de convertirse en contendiente mundial, Tony salió a celebrar. Había alcohol, cocaína, fiesta, ruido y una sensación absoluta de poder. Durante horas bebió y se intoxicó hasta quedar completamente alterado. Entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia del boxeo. Ya entrada la madrugada, Tony se alejó de la fiesta, del ruido, caminó hacia el apartamento de una vecina, una mujer que representaba todo lo que siempre anheló. 30 años, bella, respetada por su comunidad. Una mujer descrita por quienes la conocían como amable, tranquila y dedicada a enseñar niños pequeños en una escuela local. Ayala, ebrio de la sensación de haber llegado a la cima, alterado e impulsado por años y años de rechazo y racismo, forzó su entrada al apartamento de la mujer. Entró en silencio. En la oscuridad, Ayala la admiró mientras dormía. Durante años había perseguido fama, aprobación y aceptación. Pero aquella noche, intoxicado, desequilibrado y consumido por impulsos violentos, algo terminó de romperse dentro de él. Entonces se abalanzó sobre ella. Rodeó su cuello con ambas manos. En ella veía a cada mujer que lo rechazó, que lo menospreció. Él la golpeó, la amenazó de muerte y abusó sexualmente de ella mientras la mujer luchaba desesperadamente por sobrevivir. Ella intentó resistirse, peleó, gritó, pero aquello solo provocó una respuesta todavía más brutal. Tony Ayala no era un hombre común. Era un boxeador profesional de élite. Un peleador de casi 160 libras entrenado para destruir físicamente a otros hombres. Cada golpe era devastador. Según reportes posteriores, Ayala le decía que iba a matarla. La pobre mujer realmente creyó que iba a morir esa noche, hasta que finalmente, en medio del caos, logró escapar de su agarre y salir pidiendo ayuda. Los vecinos ya habían escuchado los gritos, las súplicas, los golpes. La policía llegó poco después, y no hubo dudas sobre quién era el culpable. La víctima conocía perfectamente a Tony. Era su vecino. Las pruebas físicas estaban ahí. La carrera más prometedora del boxeo mundial acababa de morir en cuestión de horas. Semanas antes era presentado como el futuro campeón del mundo. Ahora era un depredador sexual arrestado. Y lo más perturbador es que no era la primera vez que mostraba señales alarmantes. Años antes ya había tenido problemas graves relacionados con conducta violenta y agresiones contra mujeres. Pero nada lo detuvo, porque mientras siguiera ganando peleas, todos miraban hacia otro lado. Promotores, entrenadores, fanáticos, periodistas. Nadie quería destruir el sueño, hasta que el sueño se convirtió en horror. Tony Ayala Jr. pasó de ser el prospecto más aterrador del boxeo a convertirse en una de las mayores tragedias de la historia del deporte. Porque algunas veces, los monstruos no nacen en la oscuridad. A veces el mundo entero los convierte en estrellas primero.